Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos que siempre tienen la oportunidad de escuchar estos temas que grabamos cada día, temas sacados de la santa palabra de Dios. Bien, en esta oportunidad vamos a tocar el tema que se titula La ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer en Lucas capítulo 24, versículo 50 al 53. Nos dice la Santa Biblia: Después Jesús lo llevó a Betania y alzando sus manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se fue alejando de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Mis apreciados amigos y hermanos, había llegado el tiempo en que Cristo había de ascender al trono de su Padre. Como conquistador divino, había de volver con los trofeos de la victoria a los atrios celestiales. Antes de su muerte, había declarado a su Padre: He acabado la obra que me diste que hiciese. Juan 17:4. Después de su resurrección, se demoró por un tiempo en la tierra a fin de que sus discípulos pudiesen familiarizarse con él en su cuerpo resucitado y glorioso. Ahora estaba listo para la despedida. Había demostrado el hecho de que era un Salvador vivo. Sus discípulos no necesitaban ya asociarlo en sus pensamientos con la tumba. Podían pensar en él como glorificado delante del universo celestial. Como lugar de su ascensión, Jesús eligió el sitio con que con tanta frecuencia, santificado por su presencia, mientras moraba entre los hombres. Ni el monte Sión, sitio de la ciudad de David, ni el monte Morian, sitio del templo, había de ser honrado. Allí Cristo había sido burlado y rechazado. Allí las ondas de la misericordia, que volvía aún con fuerza siempre mayor, había sido rechazada por corazones tan duros como una roca. De allí Jesús, cansado y con corazón apesadumbrado, había salido a hallar descanso en el monte de los olivos. La santa Shekinah, al apartarse del primer templo, había permanecido sobre la montaña oriental, como si le costase abandonar la ciudad elegida. Así Cristo estuvo sobre el monte de los olivos, contemplando a Jerusalén con corazón anhelante. Los huertos y vallecitos de la montaña habían sido consagrados por sus oraciones y lágrimas. En sus riscos había repercutido los triunfantes clamores de la multitud que le proclamaba rey. En sus laderas había hallado un hogar con Lázaro en Betania. En el huerto de Getsemaní, que estaba al pie, había orado y agonizado solo. Desde esta montaña había de ascender al cielo. En sus cumbres se asentaron sus pies cuando vuelva, no como varón de dolores, sino como glorioso y triunfante rey. Estará sobre el monte de los olivos, mientras que los aleluyas
hebreo se mezclen con los hosannas gentiles y las voces de la grande hueste de los redimidos, hagan resonar esta aclamación, coronarlo Señor del todo. Ahora con los 11 discípulos Jesús se dirigió a la montaña. Mientras estaba por la puerta de Jerusalén, muchos ojos se fijaron, admirados en este pequeño grupo conducido por uno que unas semanas antes había sido condenado y crucificado por los príncipes. Los discípulos no sabían que era su última entrevista con su maestro. Jesús dedicó el tiempo a conversar con ellos, repitiendo sus instrucciones anteriores. Al acercarse al Getsemaní, se detuvo a fin de que pudiesen recordar las lecciones que les había dado la noche de su gran agonía. Volvió a mirar la vid por medio de la cual había representado la unión de su iglesia consigo y con el Padre. Volvió a repetir las verdades que había revelado entonces. En todo su derredor había recuerdo de su amor no correspondido. Aún los discípulos que tan caros eran a su corazón, le había cubierto de oprobio y abandonado en las horas de su humillación. Cristo había estado en el mundo durante 33 años. Había soportado sus escarnios, insultos, burlas. Había sido rechazado y crucificado. Ahora, cuando estaba por ascender al trono de su gloria, mientras pasaba revista a la ingratitud del pueblo que había venido a salvar, solo le restará su aprecio y amor. No se concentrarán sus afectos en aquel reino donde se le aprecia y donde los ángeles sin pecado esperan para cumplir sus órdenes. No, su promesa a los amados a quien deje en la tierra es: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Amigo, al llegar al monte de los olivos, Jesús condujo al grupo a través de la cumbre hasta llegar cerca de Betania. Allí se detuvo y los discípulos le rodearon. Rayo de luz aparecía irradiar de su semblante mientras los miraba con amor. No los reprendió por sus faltas y fracasos. Las últimas palabras que oyeron de los labios del Señor fueron palabras de la más profunda ternura. Con la mano extendida para bendecirlo, como si quisiera asegurarle su cuidado protector, ascendió lentamente entre ellos, atraído al cielo por un poder más fuerte que cualquier atracción terrenal. Y mientras él subía, los discípulos, llenos de reverente asombro y esforzado la vista, miraban para alcanzar la última vislumbre de su Salvador que ascendió. Una nube de gloria le ocultó de su vista y llegaron hasta ellos las palabras: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mientras las nubes, formadas por un carro de ángeles, le recibía, al mismo tiempo flotaba hasta ellos los más dulces y gozosos acordes del coro celestial. Mientras los discípulos estaban todavía mirando hacia arriba, se dirigieron a ellos unas voces que aparecieron como la música más melodiosa.
se dieron vuelta y vieron a dos ángeles en forma de hombre que les hablaron diciendo: varones Galileo, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Amigo, estos ángeles pertenecían al grupo que habían estado esperando en una nube resplandeciente para escoltar a Jesús hasta su hogar celestial. Eran los más exaltados de las huestes angélicas, los dos que habían ido a la tumba en ocasión de la resurrección de Cristo y habían estado con él durante toda su vida en la tierra. Todo el cielo había esperado con impaciencia el fin de la estada de Jesús en un mundo afligido por la maldición del pecado. Ahora había llegado el momento en que el universo celestial iba a recibir a su Rey. Cuán anhelarían los dos ángeles unirse a la hueste que daba la bienvenida a Jesús, pero por amor hacia aquellos a quienes había dejado atrás y en solidaridad con ellos, se quedaron para consolarlo. ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para hacer servicio a favor de los que han de heredar la salvación? Hebreos 1:14. Amigo, Cristo había ascendido al cielo en forma humana. Los discípulos habían contemplado la nube que lo recibió. Él mismo, Jesús, que había andado, hablado y orado con ellos, que había quebrado el pan con ellos, que había estado con ellos en sus barcos sobre el lago y que ese mismo día había subido con ellos hasta la cumbre del monte de los Olivos. El mismo Jesús que había ido a participar del trono de su Padre. Y los ángeles le habían asegurado que este mismo Jesús, a quien habían visto subir al cielo, vendría otra vez como había ascendido. Vendría con las nubes y todo ojo le verá. El mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Apocalipsis 1:7. Así se cumplirá la promesa que el Señor hizo a sus discípulos. Y si me voy y yo preparo lugar, vendré otra vez y yo os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Juan 14:3. Bien podían los discípulos regocijarse en la esperanza del regreso de su Señor. Mis apreciados amigos y hermanos, cuando los discípulos volvieron a Jerusalén, la gente los miraba con asombro. Después del enjuiciamiento y la crucifixión de Cristo, se había pensado que se mostrarían abatidos y avergonzados. Sus enemigos esperaban ver en su rostro una expresión de pesar y derrota. En vez de eso, había solamente alegría y triunfo. Su rostro brillaba con una felicidad que no era terrenal. No lloraban por sus esperanzas frustradas, sino que estaban llenos de alabanza y agradecimiento a Dios. Con regocijo contaban la maravillosa historia de la resurrección de Cristo y su ascensión al cielo, y muchos recibían su testimonio. Quiera Dios, apreciados amigos y hermanos, que este interesante tema
siga afianzando nuestra fe, nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo, que muy pronto volverá así como ascendió a los cielos. Hay un precioso himno que entonamos con mucha frecuencia, compuesto por E.A.M. Díaz. Se titula En Jesucristo, mártir de paz. Dice, en Jesucristo, mártir de paz, en horas negras y de tempestad, hallan las almas dulce solaz, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de gran tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Cuando en la lucha falte la fe y esté el alma por desfallecer, Cristo nos dice, siempre os daré gracia divina, santo poder. Quiera Dios, apreciados amigos y hermanos, que estos temas que grabamos cada día nos animen a seguir confiando en nuestro Padre Celestial. Te invitamos para que escuches estos temas por YouTube, Gustavo Pacheco N. Temas que grabamos cada día, temas sacados de la santa palabra de Dios. Amigo, que Dios te bendiga, que Dios te ayude, que Dios guíe tu vida.